Hola, hola, queridísimos amigos, bienvenidos una semana más a nuestra cita con la música, a nuestra cita con el mundo de las brass bands. Como siempre os digo, muchísimas gracias por el acogimiento que nos dais, la ayuda que nos ofrecéis, por ponernos en contacto con nosotros, por seguirnos, por vernos. Al final, la intención del canal, como siempre os digo, es no conocerme a mí, sino conoceros a vosotros, a todas las bandas, grupos, como queráis llamarlo, que participáis con nosotros, sobre los que hago vídeos, y simplemente pues daros las gracias como siempre. Hoy, como podéis ver, viajamos a las Islas Baleares, en concreto a Mallorca, que de ahí es la banda sobre la que hablaremos hoy. Y quiero mandar un fuerte agradecimiento a uno de sus componentes, que es el que se ha puesto en contacto con nosotros para darnos un poco de información, que conozcáis más a su grupo, el trabajo que hacen. Así que muchas gracias, Felipe Arroyo, de Toca la Tuba, es miembro de la banda, y gracias por ponerte en contacto con nosotros. Así que espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis, y nada, sin más chapa, sin más demora, vamos a conocerlos, a que los veáis y a que los disfrutéis. Venga. Bueno, pues aquí les tenemos. Riudoll Brass nace en el seno del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares en el año 2014. Casi nada, ¿eh? Ya 10 años que llevan juntos. Una agrupación formada por 5 jóvenes que se presentan al concurso que el mismo estamento ofrece a sus alumnos y consiguen ser premiados como reconocimiento de su labor camerística. Desde entonces la formación se convierte en estable. El conjunto mantiene desde el primer día la formación original. Os digo ahora los miembros que la componen: Carlos Navarro y José Fernando García a la trompeta, Diego Riudavés al trombón, Taylor Townsend a la trompa y Felipe Arroyo a la tuba, lo que les confiere un sonido propio y trabajado con los años. Y quisiera añadir algo más, porque me parece muy importante, y es una idea que me gusta mucho, que la formación se conserve originalmente desde sus inicios, porque creo que con el paso del tiempo les da mayor madurez, al final se conocen, y bueno, creo que con el paso del tiempo y el paso de los años y de las actuaciones, creo que a las formaciones siempre las viene muy bien que el grupo sea el mismo, que esté muy compacto. Y bueno, simplemente un pensamiento que os he dicho, aunque sea en alto. La formación ha compartido clases magistrales en Valencia y ha actuado en su amplio territorio en lugares como Teulada, Polo de la Marina, Burriana, el Conservatorio Profesional José Iturbi de Valencia, y en la isla de Mallorca durante el Festival de Música de Cámara de Della, donde se ha consolidado como un grupo de referencia dentro del propio festival. En el ciclo de profesores del Conservatorio Superior, en la Escuela de Música de Benissalem, en el ciclo de conciertos de órgano de Sa Pobla por su 300 aniversario, y en diversas escuelas de música de Palma de forma pedagógica. La verdad es que un trabajo y una labor muy, muy interesante son lo que han realizado, y bueno, importante esa labor que hacen. Ya veis que el sonido que tienen es muy característico, como bien dicen ellos, es de un sonido un estilo más bien de cámara, que igual no es tan llamativo como en otros vídeos o en otras formaciones, pero sí que es verdad que para mí en este estilo de, cuando las agrupaciones tocan este estilo de música, realza mucho el sonido de cada uno de los músicos. Me parece que tiene su encanto también.
Su norma principal, como bien dicen ellos, es romper con lo preestablecido y crear nuevos formatos de espectáculo donde el público participe activamente y deje de ser una actuación fría y distante, cosa que muchas veces parece que cuesta enganchar a la gente, ¿no? Cuando te están escuchando, cuando te están viendo, y creo que eso es importante también, que la gente se meta no solo en la actuación, sino en lo que estás tocando, que tengan esa conexión, me parece que es muy importante. Bueno, también nos dice Felipe que han actuado junto a solistas internacionales como Josep Bruguera, Steven Mead o Adam Delgado, solista de la ONE. También han colaborado junto con Per Garcías, trombón de la OSIF, Mario Molina y Maggie Garcís-Frau, ambos pianistas de relevancia europea. También han colaborado con Pedro Aguiló, Rubén González Mateo, profesor del Conservatorio Superior de las Islas Baleares, entre otros muchos que nos ha dicho, bueno, nos comenta Felipe. Rudolf Brass es una agrupación que incluye en sus programas obras originales para la agrupación compuesta por músicos de las Baleares, o bien que residan en ellas buscando siempre un enriquecimiento musical para la cultura de las islas. Cosa que también me parece muy interesante que se base en esta idea, que la realcen incluso, y me parece muy de halagar y muy buena. A día de hoy sus miembros actúan en orquestas profesionales y cursan másters en Europa y son pedagogos reconocidos a nivel individual. Este año van a iniciar una serie de conciertos para celebrar su 10º aniversario, donde volverán de nuevo a Estados Unidos a realizar un tour. Espero y deseo que les vaya muy bien y que ojalá hagan un tour aquí en España para poder ir a verlos. Y para celebrarlo están preparando la publicación de su primer proyecto discográfico. También espero y deseo poder escucharlo más pronto que tarde, que salga pronto a la luz. Y bueno, para finalizar el vídeo, volver a dar las gracias a Felipe por habernos enviado toda la información, al grupo por haberse puesto en contacto conmigo para poder realizar este vídeo, y dar muchas las gracias a todos sus componentes. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana.